Ahora nos vamos a aspectos más biográficos de Kafka. En una primera instancia uno podría decir, bueno, si Kafka quiso romper toda lógica, quiere motivarnos, quiere llamar nuestra atención a través de lo onírico, a través del subconsciente, no hay nada racional y no hay nada interpretable finalmente desde una perspectiva racional en su obra. Es decir, su obra sería un fin en sí misma, donde está jugando con la forma constantemente y donde el contenido no tiene importancia. Pero nosotros como críticos, como lectores, intentamos, porque nuestra cabeza nos lleva hacia eso, nuestro instinto nos lleva hacia eso, intentamos de todos modos interpretar qué puede haber motivado a Kafka para escribir escenarios como ese, para crear, ¿no es cierto?, mundos con esas características. Y por eso vamos a su biografía y por eso los voy a invitar a intentar dentro de esa inespecificidad, se podría decir, en esa imposibilidad de aprender con H, ¿no es cierto?, de apropiarnos de la obra de Kafka desde una perspectiva racional, igual vamos a intentar hacerlo. Y por eso nos introducimos un poquito en su vida para saber cuál era su pensamiento y cómo llegó a ese tipo de obra. Kafka pertenecía a una minoría judía que estaba instalada en Praga a principios del siglo XX. Praga es de la región de Bohemia y para que se ubiquen un poco, recién, hace muy poco, esta zona había quedado desprendida de Alemania y había pasado a ser parte de Checoslovaquia. Entonces, él es de una familia judía que ya en esa época representa una minoría. Digo en esa época porque en siglos anteriores habían sido una cultura predominante en esa zona. Ahora era una minoría. Pero al mismo tiempo hablaba alemán. A él no se le permitió a él desde niño se le obligó a hablar alemán, sus papás lo obligaron a hablar alemán, había una especie como de renegar esa cultura de origen y al mismo tiempo empieza a ser parte de Checoslovaquia, ¿no? De una cultura también diferente. Entonces hay un tema cultural ahí de definirse quién es, de dónde viene, hacia dónde va, muy importante en este autor. En la misma Praga hay un problema de comunicación constante entre judíos, alemanes y checos. Y todos tienen que vivir ahí, convivir con todos esos problemas. Al mismo tiempo, hay una política muy germanizante que está dirigida, ¿no es cierto?, y aplicada un poquito a la fuerza por los Habsburgos. Bueno, habría que estudiar un poquito de historia para entender ese contexto, pero eh, en el fondo Kafka pertenece a una familia de judíos, a un grupo de judíos que tenían o eran parte de una burguesía comerciante con cierta, algunos de ellos también eran parte cumplían funciones, eh, ¿no es cierto? Podríamos decir, políticas o más bien estatales en ese contexto. Eh, y teniendo todo, podríamos decir, todo ese pasado de haber tenido una buena posición, de ser comerciantes con dinero, empiezan a ser despreciados, ¿no? A fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ese va a ser un gran problema que tiene Kafka con el cual tiene que cargar eh, por el resto de su vida. Bueno, ahí les puse un mapa en la siguiente diapositiva donde aparecen los alemanes de la región de Bohemia, aislados, ¿no?, del resto de Alemania, producto de la expansión del Imperio Austrohúngaro que los separa y lo deja incorporado desde 1918 al estado de Checoslovaquia. La siguiente diapositiva me pareció importante incluirla y es la relación que tiene Kafka con su padre, y de la cual nos enteramos porque Kafka tiene muchos textos biográficos, también escribe diarios, cartas. Entonces a través de esa fuente nos podemos acercar a esto como una realidad.
Obviamente son textos subjetivos, pueden ser planteados sus problemas desde su perspectiva, pero que sí nos demuestran que tuvo un problema con su padre, que era un hombre absolutamente opuesto a lo que era Kafka. Era autoritario, era práctico, era preocupado por ascender socialmente. De hecho, tenía una tienda de artículos de lujo, de artículos de decoración de lujo, em, y que hizo lo posible por separarse de la comunidad judía para poder ser de alguna forma aceptado por esa comunidad del sector donde ellos estaban. Y por contraparte, en cambio, Kafka es una persona débil psicológicamente, es una persona que siempre va a tener, siempre va a estar autoenjuiciándose, que nunca consideró que su obra literaria fuera lo suficientemente buena, que siempre hizo lo que se le dijo que hiciera simplemente. Em, por lo tanto, quizás una beta para leer a Kafka sería desde la perspectiva de cómo ve él a la autoridad, cómo ve él las relaciones de poder, em, que podrían estar inspiradas en esta especie de pavor y de terror que él sentía por este padre autoritario y perfecto, y cómo lo veía él, este hijo indefenso, débil, que cada cierto tiempo tenía eh, episodios de depresión, era hipocondriaco, etcétera.